Bueno, estamos con Jorge Cravero. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buenos días para todos, muchas gracias por la nota. Bien, Jorge, ¿qué opina de la campaña de vacunación? Bueno, con respecto a la campaña de vacunación, puntualmente hablando de COVID-19, porque nosotros tenemos una campaña de vacunación que responde al calendario nacional anual obligatorio y gratuito, que comparativamente el año 2020 con el año 2021 no habría una gran diferencia en la cantidad de dosis colocadas. Recuerden ustedes que tuvimos una campaña muy exitosa con más de 3.000 dosis colocadas de la vacunación antigripal porque hicimos un trabajo de territorio. Puntualmente con el tema de COVID, por supuesto, en primer lugar decirle que yo estoy a favor de la vacunación, más allá de su país de origen y de la marca. Pero bueno, debemos reconocer hoy que estamos en una situación donde la demanda está superando ampliamente a la cantidad de dosis disponibles, lo que hace que ese proceso sea bastante lento, sobre todo para quienes necesitan recibir la primera y segunda dosis de la vacuna que se está distribuyendo en el país, que son el personal de salud. Y ahora también la preocupación del personal docente, que está también consultando permanentemente para ver si ya tenemos algunas indicaciones de cómo va a ser el proceso de vacunación para todo el personal educativo. Bien, con respecto a la polémica que se generó con la vacuna, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, en la polémica que se generó en un principio de que, bueno, de que no iba a ser como se esperaba y que ahora inclusive los ciudadanos piden vacunarse rápido. Bueno, yo creo que va a haber un alto porcentaje de gente que se quiera vacunar y yo creo en la efectividad de la vacuna. Por eso yo creo, alentaría a la gente que cuando haya disponibilidad suficiente se vacune. Está comprobado científicamente que es uno de los métodos para conseguir inmunidad de rebaño y evitar de esa manera que la enfermedad se siga propagando. Así que yo creo que esto tiene que solucionarse a la brevedad y se va a solucionar a la brevedad. Estamos viendo que periódicamente se está viajando a Rusia a buscar, si bien en una cantidad importante de dosis, pero creo que esto se va a ir tendiendo a normalizar en el transcurso de este año. Bien, para consultarle, ¿cuál fue el promedio de edad de contagios que hubo en nuestra ciudad? No, yo exactamente el promedio en edad no lo tengo, pero sí le podría decir de que así como se ha contagiado gente, no hemos visto contagiados niños, ¿sí? Pero sí hemos visto contagiados adolescentes, hemos visto contagiados gente de todas las edades, ¿sí? Hemos visto también adultos mayores y bueno, y sabemos que en el caso de los adultos mayores, aquellas personas que de más de 60, 65 años o aquellas que tienen menos con alguna patología preexistente, muchas veces la situación ha pasado de leve a moderado grave, han tenido que ser derivadas a distintos centros de salud de atención de COVID, si bien nuestro centro de referencia es el Hospital Iturraspe, y algunas personas como pudieron volver y reintegrarse a la sociedad y volver a estar a su familia, lamentablemente otras han perdido la vida por esta enfermedad. De allí que insistimos permanentemente con las campañas de prevención del cumplimiento estricto y permanente de las medidas preventivas básicas, sobre todo reitero, en las personas de esta edad. ¿A qué considera las bajas de contagio en nuestra ciudad a pesar de la apertura casi total? Bueno, o sea, las bajas acá tenemos que atribuirla también a que, bueno, se viene trabajando desde hace un año y, bueno, vamos a darle crédito en este caso a la relación Estado-sociedad, esto de que el Estado se ha puesto a disposición de la sociedad no solamente para testear, sino también con fuertes campañas de prevención y que la población también ha ido tomando concientización de esta situación y se ha ido cuidando más. Si bien hemos visto en algunas situaciones donde realmente las medidas preventivas básicas no se cumplen y eso corre el riesgo de que los casos puedan aumentar. Si bien todavía tenemos un índice de positividad bajo. Ahora, le quiero decir lo siguiente.
Yo siempre me pregunto si esta no es una batalla perdida. ¿En qué sentido? En el sentido de que si todavía nosotros, después de un año de muchísima información en todos los medios, todavía vemos gente que no cumple con el distanciamiento social, ¿sí? O que no cumple con el uso del barbijo, del tapaboca de manera correcta. Si cada vez que tenemos que hacer un evento donde hay una cantidad de gente que concurre al evento importante y tenemos que prácticamente como si fuese una guardia pretoriana controlar de que esas personas cumplan con el protocolo para esa actividad. Si escuchamos informaciones como la de que algunos intendentes han pensado en cerrar algunos balnearios o lugares turísticos porque no han podido controlar las aglomeraciones, indudablemente que deberíamos preguntarnos si es una batalla perdida o no. Esto lo vamos a saber más adelante, seguramente. Mientras tanto tenemos que trabajar durante todo este año porque seguimos en una situación de pandemia. Por lo tanto, si no nos concientizamos de que estamos en una situación de pandemia y creemos de que podemos empezar a hacer cosas que se recomiendan no hacer, siempre estamos corriendo el riesgo de que los casos aumenten de manera exponencial. En caso de un rebrote, ¿en qué condiciones se encuentra el Hospital Diego Montoya con respecto a las camas y respiradores? ¿Qué cantidad hay? Siempre fue el temor, es muy buena la pregunta, porque este fue el temor desde un principio cuando los médicos del sector privado y del sector público se reunieron para ver cómo enfrentar esta situación excepcional de pandemia. En aquel momento la preocupación era el colapso del sistema de salud, porque no sabíamos si la cantidad de personas contagiadas podían desarrollar su enfermedad en su casa, ¿sí? O sea, en su domicilio, o si iban a tener que ser trasladadas por su cuadro, ¿sí? Sea moderado o grave. Por suerte no hemos tenido problemas de colapso de salud. Nosotros tenemos como hospital de referencia el hospital Iturraspe, y tanto el sector privado como el sector público hasta el momento no ha tenido ningún tipo de problema. Sabemos de todas maneras que la cantidad de camas disponibles para atender a un contagiado de COVID-19 en las varillas no son muchas, pero siempre tenemos la posibilidad de la derivación a otros centros. Así como se han derivado pacientes al Hospital Iturraspe, otros con obra social han optado por algún otro centro de salud en otro lugar de la provincia de Córdoba. ¿Qué acciones puede resaltar del año 2020, bueno, a pesar de la pandemia? ¿Qué acciones acá en el hospital, ya que el intendente Mauro Daniele había hecho fuertemente hincapié en salud? Sí, bueno, el hospital siguió funcionando de manera polivalente, ¿sí? O sea, si bien han disminuido la cantidad de consultas en un porcentaje aproximado, podríamos hablar de un 35, un 36%, en general todas las prácticas realizadas en el hospital han bajado, salvo los nacimientos que se han visto incrementados, cuando comparamos en un cuadro lo que es 2020 con 2019. Por lo tanto, el hospital siguió funcionando con todas sus especialidades, ¿sí? Ahora, nosotros hicimos una fuerte campaña de vacunación, le repito, en territorio como en periférico. Eso no ha sufrido prácticamente modificaciones en la cantidad de dosis colocadas. Hemos acompañado, o sea, iniciamos en aquel momento cuando asumimos una campaña contra dengue, después adherimos y colaboramos con la campaña del ALSE en lo que es prevención de cáncer de cuello uterino, trabajamos junto con el Club de Leones en lo que es prevención de diabetes, y estamos diagramando en estos momentos una campaña de salud sexual y reproductiva con el servicio de ginecología y obstetricia del hospital. A eso le debemos sumar que estuvimos permanentemente en contacto con el sector privado, principalmente con el empresariado, que nos abrió sus puertas. Nosotros pudimos ir de esa manera a explicar cuáles eran las medidas precautorias que se deberían tomar, no solamente dentro de la fábrica, sino también en el domicilio o cuando uno tuviese que salir a hacer un trámite cotidiano, porque en esta situación de mejora en la producción de la industria local, sabemos que estas personas contagiadas que tienen que aislarse, si son una cantidad importante, influyen negativamente en lo que es la cadena de producción de la empresa. Entonces fue muy importante que nosotros fuésemos a concientizar a esas personas para que justamente no corrieran riesgos ni dentro de la fábrica ni fuera de ella. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo habló de un sistema nacional integrado de salud, entre lo público, lo privado y obras sociales. ¿Qué opina usted de esto? Mire, todo lo que tenga que ver con el área de salud pública,
siempre es una buena noticia. Habría que leer detenidamente cuáles son los lineamientos o si es un programa nacional que puede implementarse en todas las ciudades que quisiesen adherir al mismo. Yo no tengo precisiones al respecto, pero insisto, todo lo que tenga que ver con lo que se le pueda agregar a lo que es salud pública es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con las campañas de prevención que indudablemente ayudan muchísimo a que tengamos una población sana. Bueno, con respecto al dengue, recién nombraba, ¿hay casos en las varillas? ¿Cómo están trabajando con respecto a esto? Apareció un caso hace muy poco tiempo, pero bueno, se activan inmediatamente protocolos, o sea, tanto desde el área de salud como desde el área de ambiente, inmediatamente se aplica el protocolo que se sugiere para este tipo de casos, pero en principio no hemos tenido ningún brote, así que podemos dejar tranquila a la población en general. De todas maneras, es una época para retomar los consejos útiles a tener en cuenta, sobre todo dentro de los domicilios, porque nosotros sabemos que el mosquito transmisor de dengue, que es el Aedes aegypti, convive con nosotros, ¿sí? Por lo tanto, las posibilidades de contagio están. La manera de mitigar esas posibilidades de contagio es con las medidas preventivas que todos conocemos, ¿sí? Eso de evitar de que se pueda juntar agua y se estanque en lugares, en recipientes donde después la hembra puede ir y colocar los huevos, bueno, el uso de insecticida, ¿sí? Al momento de salir a caminar, tratar de hacerlo con ropa que nos cubra la mayor parte del cuerpo, de que no sea una ropa que pueda atraer al tipo de mosquito, pero fundamentalmente como es un mosquito domiciliario y domiciliario, lo importante es el cuidado dentro de ese lugar que es donde convive el mosquito, pero son siempre las mismas medidas que venimos insistiendo año tras año en estos momentos que sabemos que este tipo de enfermedad puede aumentar en casos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y que tenga buen día. Le agradezco a usted por la nota, tenga buen día y a su disposición.